El tiempo de procesamiento de las solicitudes de visa de los Estados Unidos, desde la presentación hasta la aprobación con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS, y el posterior procesamiento de la visa de inmigrante en el NVC. Estas son las siguientes actualizaciones. En el momento de redactar este artículo, la Embajada de los Estados Unidos explica que, debido a precauciones y recursos limitados, debido a la pandemia de COVID-19, la Embajada de los Estados Unidos en Filipinas continúa operando con el personal reducido y está evaluando continuamente las condiciones necesarias para reanudar los servicios completos. Si las condiciones mejoran, la embajada podría proporcionar servicios adicionales que podrían eventualmente culminar en una reanudación completa de los servicios de visado de rutina. Sin embargo, la Embajada de los Estados Unidos no puede predecir cuándo se reanudará la reanudación de los servicios completos de visas o un conjunto específico de casos de visas. Casos de solicitantes previamente entrevistados y rechazados según la sección 221G de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para la presentación o procesamiento de documentos adicionales. Un 221G es una denegación temporal en la que los solicitantes reciben instrucciones de proporcionar documentación o explicación adicional antes de que se emita una decisión final. Entrevistas para cualquier caso con un solicitante derivado que esté cumpliendo 21 años y o corre el riesgo de perder la elegibilidad como hijo o derivado. Esto se refiere particularmente a los niños que envejecerían, o sea, cumplir 21 años y, por lo tanto, ya no se considerarían beneficiarios derivados. Según la sección 424 de la Ley Patriota, un extranjero cuyo cumpleaños número 21 ocurrió después de septiembre del 2001 y que sea beneficiario de una petición o solicitud presentada el 11 de septiembre del 2001 o antes, será considerado como un niño durante 45 días después de 21 años, o sea, cumpleaños del extranjero. Repito, después de que la solicitud presentada el 11 de septiembre del 2001 o antes, será considerado un niño durante 45 días después de su cumpleaños número 21, o sea, el extranjero. Luego, esta ley de protección del estatus del niño es CSPA, que brinda una oportunidad para un niño que ha envejecido y todavía califica para el estatus de beneficiario de la visa derivada. Según una fórmula uniforme utilizada por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, un niño aún puede calificar para la visa derivada si en el momento en que el niño solicita la visa, su edad se considera menor de 21 años. La mayoría de las personas creen que el primer aviso que reciben del Centro Nacional de Visas y en los últimos meses la fecha en la carta del NVC que asigna el número del caso y el número de identificación de la factura es la fecha de aprobación. La carta de creación del caso o la primera carta del MVC es simplemente una confirmación de que la petición de visa ha sido aprobada por el USCIS. Los cónsules normalmente requieren que el solicitante del CSPA presente la notificación de aprobación real del USCIS en lugar de la carta del NVC. Esta creencia de que la aprobación de la petición es cuando el NVC envió la carta por lo general lleva al solicitante principal y o al peticionario a pensar que la petición ha estado pendiente por más tiempo del que ha estado. Por ejemplo, una petición F3 presentada el 28 de octubre del 2010, aprobada el 29 de enero de 2015, habría estado pendiente durante aproximadamente 4 años y 3 meses. Sin embargo, el NVC no puede emitir la carta de creación del caso por 1 o 2 años más, lo que le lleva al solicitante principal o peticionario a creer que la petición ha estado pendiente durante 5 o 6 años, en lugar de solo 4 años. Luego, está el envejecimiento continuo del solicitante desde la recepción de la carta de creación hasta la finalización del procesamiento con el NVC para ser considerado. Finalmente, si la Embajada de los Estados Unidos sigue sin poder reanudar las operaciones de visa, ¿qué sucede con el solicitante principal y el niño que no podrá solicitar físicamente la visa de inmigrante? Volveremos a esto después de la siguiente categoría de caso preferencia para la programación de visas de inmigrante. Según lo permita la capacidad, entrevistas para IR1, CR1, IW1, IR2, CR2, IR3, IH3, IR4, K12, IH4, IR5,
solicitantes de SB1 y I-131A, cuyos casos ya están en el puesto para su procesamiento. Esto significa solicitantes de visa de inmigrante en las categorías enumeradas anteriormente, cuyas entrevistas de visa han sido programadas desde el NVC a la Embajada de los Estados Unidos. Las entrevistas de visas para todas las demás categorías de visa de inmigrante permanecen suspendidas hasta que las condiciones y la capacidad lo permitan. Esta última categoría se aplica a todas las demás categorías de preferencia familiar. F2A, cónyuge e hijos menores de residentes permanentes legales. F2B, más hijos solteros de residentes permanentes legales con más de 21 años. F3, hijos e hijas casadas de hijos de ciudadanos estadounidenses. Y F4, hermanas y hermanos adultos de ciudadanos estadounidenses. Y luego están las 5 categorías basadas en el empleo. Las cancelaciones de visas de no inmigrante de citas se renuevan mensualmente. En los últimos meses, la Embajada de Estados Unidos ha anunciado la cancelación de citas de visa para visa de no inmigrante, solicitantes de visa NIV 1, visitantes temporales B1, B2 por negocio o placer, la 2 F1, M1 y J1, que son estudiantes y visitantes de intercambio, y como número 3, todos los demás solicitantes de visa de no inmigrante. Para ser justo, la Embajada continúa dando prioridad a los viajeros con necesidades urgentes de viaje, diplomáticos extranjeros y ciertas categorías de viajeros de misión crítica, como los que vienen para ayudar con la respuesta de Estados Unidos a la pandemia, seguidos por estudiantes y visitantes de intercambio, F1, M1 y J1, y visas de empleo temporal no inmigrantes H1B, H2B y L. Las citas y el procesamiento de visas de rutina para B1, B2, negocio, turismo, permanecen suspendidas con la excepción de los casos de exención de entrevistas. Se extendió la validez de la tarifa de visa de no inmigrante antes de que un solicitante de visa de turista, por negocio o placer, pueda obtener una fecha de cita. La tarifa de la visa debe pagarse primero en cualquier sucursal de un comercial. Esta tarifa suele ser válida por un año a partir de la fecha de emisión. En consideración a la cancelación de citas debido a la pandemia, la Embajada de los Estados Unidos ha extendido la validez del pago, conocido como la tarifa MRB, hasta el 30 de septiembre del 2022, para permitir que todos los solicitantes que no pudieron programar una cita de visa como resultado de la suspensión de las operaciones consulares de rutina, una oportunidad para programar y o asistir a una cita de visa con la tarifa ya pagada. Solicitud de cita acelerada de LIV. Las solicitudes de cita acelerada para viajes de emergencia se pueden enviar a través de nuestro sitio web en cdn.ustraveldocs.com/ph/ph-niv-visaapply.asp. El solicitante debe tener una cita programada primero para poder acelerar o obtener una fecha anterior a la obtenida inicialmente después del pago de la tasa de visa. También se anunció una extensión similar para la solicitud de visa sin comparecencia, exención de entrevista de NIV, disponible en ph.usembassy.gov/visas/visa-updates. Procesamientos de visa de inmigrante en el NVC. La lista de prioridad de entrevistas anunciada por la Embajada de los Estados Unidos en Manila se refiere solo a los solicitantes de visas de inmigrante que, 1. han completado su documentación y 2. las fechas de prioridad están actualizadas. Tenga en cuenta que incluso si un solicitante de visa de inmigrante cumple con ambos requisitos, la situación del COVID-19 en Filipinas seguirá afectando la entrevista de visa real. En informes anteriores, el Departamento de Estado ha anunciado una gran acumulación de solicitantes de visa de inmigrante provocada por la pandemia y la prohibición de admisión de inmigrantes del expresidente Donald Trump. El informe de espera de visa de inmigrante de mayo del 2021 emitido por el Departamento de Estado, puede ver la columna de la semana pasada, muestra que 481.965 solicitantes calificados documentalmente aún esperan sus horarios de entrevistas. Mientras tanto, las peticiones aprobadas por el UCI continúan siendo enviadas al NVC, lo que se suma a los cientos de miles de casos que se están archivando o emiten cartas de creación de casos. A partir de junio de 2021, los expedientes del NVC se crean para los casos recibidos del UCI el 19 de mayo de 2021. Actualmente, el NVC envía la carta de creación bienvenida del caso a la dirección del correo electrónico del solicitante principal registrado. En este punto, la velocidad o la demora en el procesamiento depende de cómo el solicitante principal
cumpla con las instrucciones en la página de procesamiento del caso del NVC. Después de que el solicitante o su agente designado pague las tarifas, complete la programación de la visa, sigue dependiendo de la situación del COVID-19 en Filipinas y la reanudación de las operaciones de visado por parte de la Embajada de Estados Unidos en Manila. A partir del 1 de junio del 2021, el NVC está revisando los casos presentados por los solicitantes el 24 de abril del 2021. En resumen, antes de que el Centro Nacional de Visa revise su caso, debe pagar todas las tarifas y presentar todos los documentos requeridos, tales como declaración jurada de apoyo del peticionario, documentos financieros de respaldo, el DS-260 del solicitante y documentos civiles del solicitante. Si el caso de un solicitante está marcado como calificado documentalmente y el solicitante está certificado de dicho estado, pero no ha recibido ningún aviso de entrevista, el solicitante puede enviar una consulta a través del formulario de consulta pública del NVC. A partir del 1 de junio de 2021, el NVC está respondiendo a las consultas recibidas el 18 de mayo de 2021.